Compañeras y compañeros, en rigor de verdad yo pediría redireccionar el inmerecido aplauso hacia alguien que lo merezca, que es la Universidad Nacional de Lanús, y en lo particular por esta iniciativa, de estos encuentros tendientes al diálogo entre quienes por esas circunstancias de la vida tenemos alguna experiencia específica en la docencia sobre temas que hacen a la producción social del conocimiento y quienes día a día trabajan voy a usar una expresión que suele no utilizarse, que fue muy bastardeada, por el bien común, que la militancia social, el arraigo en los territorios, el compromiso con el otro en el barrio o en la comunidad es un compromiso con el bien común. Así que muchas gracias por la presencia de ustedes y trataremos entonces de dilucidar en conjunto algunos de los temas que nos propusimos para este encuentro sobre democracia y medios de comunicación, es el título, ¿no? Comunicación y medios. Yo elegí media docena de ejes centrales a los efectos de ordenar la exposición con el cuidado de tocar o referirme a los que yo, por lo menos particularmente entiendo, son esos ejes que explican o que son imprescindibles mencionar si queremos abordar el tema que hoy nos convoca, ¿no? De todas maneras, me gustaría hacer una breve introducción que se me acaba de ocurrir sobre el concepto, sobre la idea de comunicación y medios, ¿no? En el cual una muy breve reflexión, se me acaba de ocurrir, una muy breve reflexión tendiente a recuperar la posibilidad de referirnos a la comunicación no solamente como un espacio o una práctica, o un saber y una práctica que se registra en términos o en el ámbito o en el universo de los denominados medios. Sobre todo cuando hablamos en términos de comunicación y política, que por otra parte, dicho sea de paso, es muy difícil concebir. Creo que casi imposible, aunque amerita una larga exposición al respecto, en considerar la existencia de la comunicación por fuera del hecho político. Pero ¿qué quiero decir con la posibilidad de entender a la comunicación no necesariamente vinculada al universo mediático? Y sobre todo cuando estamos hablando en términos de dimensión política y en términos de dimensión de militancia política de un proyecto emancipador, que la larga tradición histórica de las propuestas emancipadoras, libertarias, de reconocimiento y de construcción de las identidades subjetivas en términos de reconocimientos y construcciones de identidades objetivas, colectivas, son un muestrario, conforman una gran colección de ejemplos sobre la práctica preexistente de la comunicación por fuera del aparato mediático. No voy a extenderme en esto, voy a mencionar un solo ejemplo de la historia argentina de mediados del siglo XX. La gran capacidad de comunicación de los distintos actores sociales y políticos durante el periodo de la llamada resistencia peronista es un ejemplo de uno de los momentos de mayor eficacia comunicacional entre los actores del bloque emancipatorio, sin contar
casi con ningún medio de comunicación, salvo algunos muy pequeños o inclusive clandestinos en su momento, vinculados al movimiento obrero, a las organizaciones sindicales. Y la comunicación política se efectuaba a través de la pintada de paredes, de la tiza y el carbón, como la llamo yo. En el último periodo de la resistencia, en la lucha por la consagración de la República sin proscripciones, la República Argentina y la militancia política y social emancipatoria en la República Argentina brinda otro ejemplo sobre la capacidad que tiene esa comunicación de los actores sociales y políticos tangibles con los cuerpos en las calles, en términos de altísimos niveles de eficacia a la hora de la propuesta de la comunicación, que fue la creación de una consigna política expresada con 2 letras pintadas en las paredes, en los paredones, marcadas en las cortezas de los árboles, en los asientos, en los respaldares de los colectivos, que era la Perón vuelve, la P dentro de la VV o V corta. Eso es comunicación no mediática. Inmediatamente después se gesta una consigna política que expresaba el sino de una militancia política. Y no hay militancia política sin comunicación, no hay política sin comunicación y no hay comunicación sin política. Y esa fue aquella vieja consigna, lucha y vuelve. Nadie sabía quién tenía que luchar ni quién tenía que volver, pero todo el mundo sabía quiénes luchaban y por la vuelta de quién. Entonces, esos 2 o 3 ejemplos que acabo de mencionar sobre la comunicación por fuera del espacio mediático, es bueno tenerlos en cuenta porque la comunicación, concebida como instrumento o como dispositivo de instrumentos emancipatorios, es mucho más que el aparato mediático. Estaba leyendo yo ayer a propósito de otro tema a un histórico antropólogo, Colombres, donde ensaya él una idea sobre la reflexión, una nueva reflexión sobre la literatura. ¿Y qué nos recuerda Colombres? Que la voz, en términos de comunicación, ¿no? Que la voz, las cuerdas vocales, la voz, el cuerpo físico, es anterior a la palabra y que la palabra depende de la voz. Y que la voz es anterior a la palabra y que la palabra es anterior a la escritura. Es decir, nos está poniendo en acción, nos está poniendo en escena la inmensa capacidad comunicadora que tiene el ser humano en tanto, si no, no tiene sentido la palabra, no tiene sentido la voz, ni mucho menos la escritura, en tanto un ser colectivo, en tanto un ser comunicador, comunicable, receptor y emisor de comunicación. Esto como breve introducción. El primer punto, y creo que había este asunto de los PowerPoints, una breve revisión de cuáles fueron las políticas públicas en comunicación hasta la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Argentina. En primer lugar, lo que deberíamos recordar en este punto es que políticas públicas en torno a la comunicación, así como hoy nos expresamos en torno a ese concepto, es un concepto de muy tierna edad, es casi un concepto que es un niño todavía, ¿no? La comunicación y los medios de comunicación son conceptos muy jóvenes. La tradición de la comunicación política en América Latina, en nuestros países, es heredera, hay una protohistoria, pero es heredera de la surgencia, de la aparición de la prensa, el periodismo como argumento de militancia política, hija de la modernidad, hija de la Revolución Francesa, ¿no? La primera política pública en la Argentina, que no se llamaba política pública, digamos un concepto también muy contemporáneo, la primera acción política sobre lo que hoy llamaríamos dispositivos comunicacionales en la patria, fue tomada y decidida por la Revolución de Mayo, digamos, por las políticas de los revolucionarios en cuanto a la consolidación de las imprentas, en cuanto a la protección de la Gaceta, el periódico que había fundado Mariano Moreno, la idea de establecer periódicos y órganos comunicacionales de las decisiones revolucionarias a medida que se expandía y se militaba la revolución en el territorio, en aquel viejo territorio del virreinato, en el territorio de aquel viejo virreinato.
Yo creo que es la primera política pública. Luego, nosotros los argentinos y América Latina en general atraviesa un largo periodo de orfandad en términos de políticas públicas sobre lo que hoy llamamos comunicación. Porque lo que hoy llamamos comunicación estaba concentrado en el concepto de prensa. Entonces, lo que se regía eran las garantías constitucionales de la libertad de prensa desde una concepción liberal burguesa, otorgándole a la prensa, a la práctica periodística y a la práctica de la impresión, un valor en sí mismo, pero en tanto y en cuanto hecho carne y hecho práctica por parte de quienes profesionalmente se dedicaban a esa forma de comunicación, a la prensa. Hubo que transitar una historia en América Latina y en nuestro país vinculada al surgimiento de los movimientos de liberación nacional, a los movimientos nacionales de luchas populares en términos de recuperación y de reconceptualización de soberanías nacionales, en Argentina y en América Latina. Podríamos hablar del mundo, pero a nosotros nos interesa más ver el mundo desde Argentina y desde América Latina. Entonces podríamos trazar que las primeras políticas públicas en materia de comunicación fueron tomadas por el presidente Lázaro Cárdenas, que cuando acomete con la primera estatización, la primera decisión de tomar al petróleo como un bien público, administrado por el Estado en nombre del pueblo, justamente toma también la decisión de entender la necesidad de que ese Estado, recuperador de la soberanía, requiere de un mecanismo de comunicación que pueda dar una batalla, aunque sea en inferioridad de condiciones, contra los poderes hegemónicos de la comunicación que por aquellos entonces, estamos hablando de la década del 30, del siglo pasado, estaban en manos de las grandes agencias de noticias, ¿no? Todavía no hablábamos de la globalización de la televisión, de la radio, ni mucho menos de la televisión. Y en Argentina tiene su correlato. Son las definiciones sobre la necesidad, en ese mismo orden de cuestiones, que adopta el general Perón a poquito tiempo después de asumir su primera presidencia. Recordemos que, así como Lázaro Cárdenas en México traza las bases para la fundación de una agencia de noticias públicas mexicana, que se sigue llamando Notimex, en la experiencia del Movimiento Nacional Popular Revolucionario encabezado por el general Perón a partir del 7 de octubre, se trazan las bases de lo que terminó siendo la experiencia de la agencia, que todavía sigue siendo la agencia TELAM. Los gobiernos nacionales y populares en América Latina adoptaron dos o tres vectores en materia de políticas públicas sobre comunicación. Básicamente fueron de carácter primitivamente antimonopólicos. Y en segundo término, fueron de carácter inicialmente diferenciador en términos de protección de la comunicación hacia el interior del espacio nacional. Yo recuerdo cuando las voces representativas del poder económico y político concentrado en la Argentina se enfurecieron cuando, por iniciativa del movimiento popular en la Argentina y sus gobiernos populares y democráticos, se le impedía, por ejemplo, se protegía a las fuentes de información nacionales, locales, propias, impidiendo que la prensa escrita nacional utilizase agencias de noticias internacionales para informar sobre los acontecimientos locales. Es decir, se impedía que los usuarios de la prensa argentina se enterasen de lo que sucedía en la Argentina por lo que afirmaba la agencia United Press o Associated Press, Reuters o France Press. Que no fue una decisión menor, no fue una decisión menor. Se protegía al usuario de los medios de comunicación de las operaciones políticas, de las operaciones económicas, de los mandantes, de los socios propietarios de esas grandes empresas de la comunicación. Recordemos que las agencias de noticias estadounidenses nacen a principios del siglo, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando los grandes propietarios, los primeros grandes propietarios de medios de comunicación,
le plantean al presidente Teddy Roosevelt, muy simplemente, esto lo hizo Randolph Hearst, el que luego después se convirtió en el ciudadano Kane por Orson Welles, ¿no? Le plantea, están los archivos desclasificados del gobierno de Estados Unidos, le plantea: señor presidente, usted haga la guerra, que yo me encargo de convencer a los estadounidenses y al mundo de que esa guerra es justa. Así se acometió en las primeras acciones bélicas del siglo XIX del imperio en Filipinas y en Cuba. Muchos años después, el desembarco de las tropas estadounidenses en Somalia en 1994 fue pactado con la oficina de producción del noticiero central de la CNN Internacional, digamos. Entonces, cuando allá, por los años 70, nuevamente recuperado el poder para el pueblo, el gobierno nacional y popular en la Argentina le impide a las agencias de noticias proveer de información argentina a los medios argentinos, lo que se está teniendo en cuenta es esto. Paralelamente, en términos de radio y televisión, que son los, a partir del comienzo de la segunda mitad del siglo XX, son los medios de comunicación de mayor impacto masivo, las regulaciones fueron mínimas, ¿no? La concepción de la televisión pública, la fundación de Canal 7, esto también se tradujo en mucha menor escala en otros países de América Latina. No hay ningún país de América Latina que tenga la concepción que tuvo Argentina en términos de televisión y radiofonía pública. La red de radios nacional de la República Argentina y la fundación de Canal 7 en la República Argentina fueron hechos paradigmáticos en términos de comunicación, sociedad y Estado democrático. La doctrina de la seguridad nacional llevó adelante puntos que tenían que ver, a partir de la instauración de dictaduras, estaban vinculados a cómo redimensionar esos espacios comunicacionales, a partir de dispositivos de censura, a partir de dispositivos legales tendientes a la privatización de los medios de comunicación en forma absoluta, y a partir de la incorporación del espacio comunicacional mediático de nuestros países en América Latina a un nuevo concepto de orden neoliberal que se llamó industrias culturales. Industrias culturales que, a partir de la inmediata posguerra, pasan a ser de control monopólico por parte de la centralidad del sistema capitalista global imperial con asiento en Estados Unidos. En el año 98, una medición de la UNESCO ya nos decía que para el año 97 se había consolidado un proceso comenzado a escala global en el año 47, que era la concentración de la producción, y ya en ese entonces, fines de los 90, se lo denominaba industrias culturales, y acá hacemos un paréntesis, se llama industrias culturales a todo lo que es producción de sentido, digamos, a todo lo que es entretenimiento, arte, música, literatura, noticias, desde un portal de internet hasta una revistita en un kiosco para esperar la llegada en el viaje, en el tren. Eso es industrias culturales. El proceso de concentración que comienza en el 47, en el año 98, daba un panorama, el siguiente panorama. El 78% de los contenidos comunicacionales, es decir, desde una revistita hasta una película, desde un libro universitario hasta un portal de internet, desde una película de Hollywood hasta un programa de televisión o de radio en el mundo, el 78% de esas producciones comunicacionales eran producidas en el año 98, según la UNESCO, por 22 empresas transnacionales, de las cuales 17 tenían asiento contable, comercial y legal en el territorio de Estados Unidos de América del Norte. Según el último informe de la Secretaría de Comercio Exterior y del Departamento de Estado de Estados Unidos, año 2013, sobre industrias culturales, nos informa que
este rubro llamado industrias culturales es producción comunicacional, básicamente, forma parte o integra el principal rubro de exportaciones de la economía estadounidense. Uno se pregunta, ¿qué exporta Estados Unidos? Armas, petróleo, bombas, aspirinas. ¿Qué es lo que más exporta? ¿Comida, cigarrillos, Coca-Cola? No, lo que más exporta Estados Unidos es industrias culturales, es ideología. Es ideología. Con un fin muy determinado. El aparato ideológico tiene un objetivo que es bastante simple. Es convencer a los muchos de que lo que dicen los pocos es una verdad universal. Es decir, es ordenar el sentido de lo justo, el sentido de lo injusto, el sentido de lo bello, el sentido de lo feo, el sentido de lo innecesario y el sentido de lo necesario, conforme a la mirada de clase o de grupo de las minorías que conforman ese aparato productivo de sentido, que como vimos recién, no pasa de un puñado de empresas transnacionales. Por consiguiente, para que los humanos le tengamos miedo al vencimiento de la tarjeta de crédito, para que los humanos consideremos que la propiedad privada es una bendición de Dios, para que los humanos consideremos que ser gorda o gordo está mal, para que los humanos consideremos que ser puto o puta está mal, para que los humanos consideremos que los blancos tienen una capacidad mucho más enérgica que los negritos criados a té de peperina y que eso está bien, para que los humanos creamos que los señores con barba, nariz aguileña y con apellido Halam son terroristas en potencia. En cambio, los McBride, con mandíbulas bien marcadas y remeras que lucen su marca, son gente que está bien. Para eso se hace falta el dispositivo concentrado de medios de comunicación. La creación del sentido del bien, del mal, de lo justo, de lo no justo, de lo bello y de lo no bello. Hubo que transitar la dictadura militar para que, en términos de institucionalidad de medios de comunicación, yo me estoy extendiendo en este punto, se haya registrado lo que naturalmente debía registrarse. Las dictaduras militares en América Latina y en Argentina fueron el artefacto político represivo para instaurar la vigencia de un modelo del sistema capitalista llamado neoliberal, que es la hiperconcentración económico-financiera más poderosa de la historia de la humanidad. Esa hiperconcentración llegó a los medios de comunicación. Las fotos de Videla con Ernestina de Noble y Manieto no son casuales. Digamos, es la expresión local, criolla, propia, doméstica, de los procesos políticos y económicos tendientes a la concentración económica, también a la concentración de la economía de la palabra, del dominio de la palabra. Esto generó, durante décadas, resistencias populares en la brega, en la lucha por la democratización, por la ruptura de estos esquemas monopólicos del sentido de lo bueno y de lo injusto. Y algunas experiencias internacionales históricas, emblemáticas, ¿no? Cuando el comandante Che Guevara convence a la comandancia de la revolución, a toda la comandancia de la revolución cubana de la necesidad de la creación de una agencia de noticias que vea a América Latina con ojos latinoamericanos, y desembarca en Cuba un periodista argentino, Jorge Ricardo Massetti, y fundan Prensa Latina, se inscriben estas luchas. Cuando en movimientos no alineados, allá entre los fines del 60 y los principios del 70, crea los mecanismos del nuevo orden económico de la comunicación y de el nuevo orden de la información, y se hacen las primeras reuniones en Belgrado, en La Habana, para debatir estos temas, de cómo darle la batalla a los monopolios de la comunicación. Estamos en estos temas. Hubo que transcurrir mucha historia. En el año 2003 no nos vieron venir, no lo vieron venir. Digamos, la crisis hegemónica del 2001 hace que no se vean venir las nuevas formas de replanteamiento y de resemantización de los movimientos de liberación y transformación en la Argentina.
y comienza este proceso político que con sus complejidades hoy estamos viviendo, ¿no? Con la llegada del compañero Néstor Kirchner. Los movimientos transformadores lo primero que hacen, y en términos de comunicación también, es diagnosticar la epidermis social. Es diagnosticar dónde están las trabas, dónde están las compuertas cerradas para que la organización popular se manifieste. Y se recoge en ese sentido estas experiencias, estas demandas, estas luchas por la comunicación democrática, por romper las trabas monopólicas de la comunicación. Y es así que se convoca a un académico de la comunicación, un luchador, a un periodista, el actual vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, el compañero Gabriel Mariotto, a que tome en sus manos la gestión institucional y la militancia política colectiva tendiente a crear el primer artefacto legal de democratización de la palabra. Es una larga historia que no la vamos a hacer acá porque tenemos que tratar 4 puntos más por lo menos. Y hoy tenemos en la Argentina la vigencia del artefacto legal de última generación, de mayor capacidad democratizadora de los espacios radiotelevisivos, del espectro radiotelevisivo de propiedad pública, digamos, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Que yo voy a hacer hincapié en un solo puntito, que no es el puntito más tratado por todas las andanadas políticas, primero de los jueces de lapicera rápida, por las operaciones mediáticas de los grupos monopólicos, del grupo Clarín. No me voy a referir a los procesos de adecuación a la norma en términos de inversiones, sino que me voy a referir a lo que yo considero que es la matriz central del carácter revolucionario en términos de democratización de la palabra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es por primera vez esta ley le da cuerpo, de fuerza de ley, valga la redundancia, a un concepto que es en sí mismo revolucionario sobre la comunicación, que es, y está aplicado al espectro radioeléctrico, porque la Ley de Servicios de Comunicación no se refiere nada más que a la regulación del espectro radioeléctrico, que es la creación de los 3 tercios en igualdad de condiciones. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual dice que el espectro radioeléctrico tiene que ser dividido en 3 tercios en iguales condiciones. Un tercio del espectro radioeléctrico es un tercio de todas las señales de radio y televisión para las empresas privadas. Las conocidas empresas privadas, la comunicación y la televisión y la radiofonía privada, de carácter comercial. Un tercio al sistema público de medios de comunicación radiofónicos y televisivos. Esto es de un poder democratizador, además regulando a esos medios públicos en los cuales tiene participación en la dirección de ese sistema de medios públicos todo el espectro político parlamentario, con representantes de la oposición, representantes del mundo académico, representantes de la sociedad civil. Esto es inédito, no hay en ningún lugar del mundo un régimen de administración del sistema de medios públicos de tanta amplitud democrática. Y el otro tercio, que es el tercio que para la militancia emancipadora quizás sea aquel sobre el cual que hay que poner una dosis importante de centralidad en la observancia. Es un tercio de todas las radios y televisiones del país, según la ley, deberían y deben pertenecer a lo que nosotros llamamos las organizaciones libres del pueblo. Es decir, algunos llaman ONGs, otros asociaciones civiles. Nosotros preferimos llamarlas, desde una cierta práctica, ciertas cátedras y ciertas posturas políticas, asociaciones libres del pueblo. Ustedes imagínense qué país tendremos el día que podamos, y esto es una apelación a la comunidad de la comunicación, a la comunidad política, a la militancia, para exigirnos a todos que esto entre en vigencia definitivamente, que se tomen los recaudos, que los estados, que los actores estaduales y no estaduales, políticos y colectivos, entremos en tensión, en reclamo, en exigencia militante, para que ese tercio de todas las radios y las televisiones de este país sean respetados en términos de un tercio para las organizaciones libres del pueblo, donde
el movimiento obrero y sus distintas vertientes tengan sus radios, tengan sus televisiones, donde las organizaciones estudiantiles, las organizaciones en defensa de las múltiples identidades, de la diversidad. A veces uno puede llegar a pensar, bueno, pero acá lo que se está proponiendo es una multiplicidad de programaciones y de voces. Sí, una multiplicidad de voces, fundamentalmente, para que a nuestra sociedad, a nuestro país, a nuestro mundo pueda ser relatado, pueda ser narrado, pueda ser comunicado, pueda ser debatido desde las más amplias diversidades. Las clases trabajadoras, los sectores emergentes de las clases trabajadoras en crisis golpeadas por el neoliberalismo que en la década del 90 se reagruparon en los llamados movimientos sociales. Las minorías que son mayorías pero que son discriminadas por diversidades sexuales, por diversidades religiosas, por diversidades culturales. Todos, todas y todos y cada uno de nosotros en términos subjetivos, fundamentalmente colectivos, tenemos miradas de la totalidad del mundo que son diversas. El otro día escuchaba yo a un dirigente sindical que por los avatares de las coyunturas políticas milita en las filas de la llamada CGT opositora, que hacía una reflexión interesante, ¿no? Hacía una reflexión interesante. Que yo la cito, aunque no comparta el posicionamiento político actual de ese dirigente sindical, que está enrolado en la CGT que conduce el dirigente camionero Moyano. Pero yo creo que nosotros tenemos como movimiento y como intelectuales del pueblo, como academia, como universidades comprometidas con el conocimiento como hecho colectivo y hecho político, debemos tener una amplitud de criterio y entender algunas palabras más allá de las coyunturas políticas. Decía algo que a mí me interesó desde el punto de vista de la comunicación. Estamos siendo agredidos por decisiones de la corporación financiera que se expresan casi folclóricamente en un juez de una isla, el juez Griesa. Pero el problema no es el juez Griesa, sino es el aparato público y privado del poder de las corporaciones financieras transnacionalizadas, que cuentan con el sostén del aparato público, militar, diplomático más poderoso del mundo, que es el imperio, ¿no? ¿Qué diversidad, ¿no? ¿Qué otro escenario podríamos tener nosotros si los reclamos y las puteadas al juez Griesa tuviese a miles, a cientos de miles de jóvenes, de trabajadores, de estudiantes, en las calles? Y esto es interesante. Y también es interesante qué diferente sería el debate con aquellos argentinos que todavía tenemos que debatir plenamente, porque la idea es generar cada vez más consenso sobre el carácter justo de las políticas del proyecto nacional que encabeza la presidenta, la compañera Cristina. Tenemos que dar estos debates. Qué distinto sería la posibilidad de estos debates si los sindicatos, las iglesias, los movimientos estudiantiles, los movimientos culturales, los movimientos de las diversidades étnicas, sociales, sexuales, de género, es decir, toda esta compleja riqueza que compone nuestra sociedad tuviese sus voces en los aparatos mediáticos, ¿no? Es decir, sentarse en casa, sintonizar un canal, a ver qué dice el noticiero del canal de televisión que se identifica con el movimiento sindical, a ver qué dice la radio de los movimientos de mujeres en la Argentina sobre tal o cual tema de la agenda pública. Imagínense la potencia que radicaría, que ganaría la comunicación popular, la comunicación y la política desde un concepto emancipatorio. Bueno, hemos tocado también ya el punto B, la concentración mediática, una expresión del sistema capitalista hegemónico actual, digamos. No había ningún motivo por el cual pensar que la economía referida a la televisión y a la radio, a los medios de comunicación gráficos e inclusive a los medios de comunicación de nuevas tecnologías con soporte digital, pudiesen quedar afuera del proceso de concentración económica que registra el mundo en las últimas 3 décadas, ¿no? Proceso de concentración económica que comenzó a gestarse en el año 74 cuando un presidente de Estados Unidos llamado Nixon dijo: ¿saben qué, señores? Al dólar no nos respalda más el oro.
y comenzaron los grandes procesos de acumulación fetiche, mito del dólar, que es la que justificó los endeudamientos externos. El debate de los fondos buitres, hay que ubicarlo en sus orígenes en aquellas fechas en las cuales comienza la concentración económica de carácter financiero. No había ningún motivo. Si la comida, los remedios, la medicina, la comida y la vivienda y la educación se privatizan y se concentran en pocas manos transnacionalizadas, ¿por qué esto no iba a llegar a los medios de comunicación? Pero no basta. Es más, la concentración en los medios de comunicación era estratégica en términos de artefacto, de instrumento para que la concentración se aplicase sobre los medicamentos, sobre la producción de comida, sobre la producción textil, sobre todas las producciones que hacen en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque esa producción de artefactos y de usos para la vida cotidiana en una economía concentrada tenía que ser convalidada por el cliente, por el usuario, o por el cliente o por los pueblos. Para el neoliberalismo, para el capitalismo, para el pensamiento liberal burgués, por el cliente. Para nosotros, por los pueblos, por el usuario. Tenía que ser convalidada. Volvemos al tema anterior, había que convencer a millones y millones de seres humanos que lo que le conviene a unos pocos es una verdad universal. Por consiguiente, eso es lo que explica que las grandes formaciones, los grandes capitales accionarios de las grandes productoras de cine, de televisión, de los grandes periódicos, de los grandes medios de comunicación concentrados privados, en todas las composiciones accionarias, y por consiguiente en todos los directorios, confluyen capitales vinculados al mundo a la producción de la energía, de la industria alimentaria, de la industria bélica, de los sectores de la economía de servicios. Es decir, ¿por qué el Citibank tiene intereses y pone dinero en invierte en canales de televisión? ¿Porque una serie es un buen negocio en sí mismo? No, básicamente porque los canales de televisión en los cuales invierte el Citibank producen contenidos comunicacionales tendientes ¿a qué? A que la sociedad crea que el Citibank es un bien para la humanidad y no un negocio para media docena de accionistas. Entonces, esto es lo que explicó el nivel de concentración de los medios de comunicación. Y sin lugar a dudas, por haber participado activamente y durante décadas en la lucha por la comunicación de la palabra, por haber formado parte de este colectivo enorme de argentinos que dieron la batalla hasta lograr la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por años de reflexión académica, por años de debate político, sin lugar a duda podemos afirmar que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es el instrumento más avanzado, más republicano, más democráticamente burgués, pero más republicano a su vez en términos de herramientas contra el monopolio y la concentración del poder económico en la producción de contenidos comunicacionales. A tal punto, y hoy viene a cuento, lo voy a contar porque viene a cuento, uno de los elementos de mi columna de hoy en el diario Tiempo Argentino, reflexiono sobre una flamante, reciente, tiene horas invitación, que le hiciera a la Universidad de Guadalajara, una de las grandes universidades públicas de América Latina, de México y de América Latina, al compañero Gabriel Mariotto, para que en la Feria del Libro de Guadalajara, en el próximo diciembre, que es la Feria del Libro del mundo hispano-castellano más importante del planeta, exponga en un foro sobre radio y televisión, sobre las experiencias y los aprendizajes de él como gestor público y conducción militante del proceso político, social y cultural que desembocó en la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y esto es de un impacto fenomenal, porque la Universidad de Guadalajara es la única universidad pública del planeta que tiene un canal de televisión abierta que compite en audiencia en el sur de Estados Unidos, en el cual habita el segmento mayoritario de la llamada actual primera minoría política, que son los llamados hispanos en América Latina. Es decir, vamos desde la experiencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual entre el 1 y el 2 de diciembre próximo a dar una batalla estratégica para el mundo receptor, para el mundo de los usuarios,
que habitan y toman decisiones políticas en un lugar que a un querido comandante histórico de la Revolución Latinoamericana le gustaba denominar como las entrañas mismas del monstruo. Entonces, lo que está puesto en juego con la democratización de la palabra en la Argentina es muy difícil medirlo desde las coyunturas, desde los escenarios breves de las coyunturas cotidianas. Tiene una implicancia de una gran profundidad y de ahí la enorme resistencia que las derechas concentradas, económicas y políticas están dispuestas a librar para paralizar este proceso de transformación política que es el que expresa la posibilidad de un artefacto legal en términos de comunicación como el que estamos hablando. Teníamos la capacidad de influencia, este es un tema que a mí me apasiona, es el punto, la capacidad de influencia de los medios hegemónicos concentrados es inversamente proporcional a la capacidad de organización popular. Nosotros en la Universidad de La Plata venimos trabajando, esto lo voy a hacer, yo me podría pasar el día conversando sobre esto, venimos trabajando en lo que llamamos el primer modelo teórico metodológico propio para la reflexión en comunicación y periodismo, que no le pida prestado, que agradezca los aportes, pero que no le pida prestado a otros campos de las ciencias sociales sus aportes epistemológicos. Tenemos que pensar en una teoría propia, emancipatoria de la comunicación. Nosotros lo fundamos en un grupo de estudio que tenemos el capricho de trabajar hace 10 años y a ese modelo lo llamamos intencionalidad editorial. Tiene una cantidad de enunciados. El enunciado más importante es que pone en calzoncillo y en camiseta, pone en pelotas ante la plaza pública aquello que es comunicación, aquello que hacen los comunicadores. Los comunicadores lo que hacemos es propaganda, tomamos partido por determinadas posiciones de lucha en los conflictos políticos y culturales y armamos espectáculos, músicas, telenovelas o periodismo para tomar partido por alguno de esos actores. Se sepa o no se sepa, se oculte o se reconozca. No existe la comunicación independiente. Digamos, ni hasta el servicio meteorológico es independiente. Una vez me dijeron en la universidad, usted está loco, doctor, ¿cómo dice eso? Mire, yo le voy a demostrar, nosotros en la cátedra hicimos una investigación sobre que queríamos demostrar la parcialidad, la toma de posición política e ideológica del servicio meteorológico de un canal de televisión muy respetado en el planeta entero que se llama la BBC de Londres. Nos abuchearon cuando hicimos ese enunciado, pero cuando mostramos los resultados de la investigación, la cosa cambió. Medimos, analizamos los noticieros meteorológicos, la meteorología, sí, mañana va a llover, llévese, la meteorología de la BBC de Londres en el año 96, 97, 2000, 2001, por archivos, y 2007-2008. En una selección de universos, recortamos mucho la muestra, porque vamos aproximadamente en 100 programas, repartidos metodológicamente es en esos espacios, el Servicio Meteorológico de la BBC de Londres. Todos coincidían en que la BBC de Londres daba la temperatura y el pronóstico del tiempo para las próximas 12 horas para todas las capitales europeas, para todos los puntos centrales urbanos de todos los países europeos. Nos hacíamos una pregunta, que es lo primero que nos llamó la atención, y la hago acá. ¿Turquía es un país europeo? Sí, ¿no? ¿Por qué la BBC de Londres no informaba sobre la meteorología en Turquía? Porque en esos años, en Bruselas, en la Comisión de la Unión Europea, en Bruselas, lo que se estaba debatiendo era el pedido de incorporación a la Unión Europea y al mundo del euro que había formulado el gobierno turco. Y había una confrontación en el seno de la Unión Europea entre la alianza germano-francesa por un lado, que auspiciaba la incorporación de Turquía, y la alianza atlántica, la influencia de Estados Unidos sobre Londres, para que sea Londres el que decía no. Turquía tiene que atravesar un largo proceso de adecuación para formar parte de la Unión Europea y sumarse al euro. Más o menos lo mismo que decían por aquel entonces en la Organización Mundial de Comercio cuando China pedía entrar a la Organización Mundial de Comercio. Entonces la BBC de Londres, que es
el Foreign Office pertenece al Foreign Office, la Mesa de Londres es propiedad de la Cancillería británica. ¿Qué hacía? Sacaba a Turquía de Europa. Sacaba a Turquía de Europa. Bien, entonces, este es uno de los principios que nosotros enunciamos en nuestro modelo teórico. El otro es este. La capacidad, son varios, pero el otro que traigo a colación es este. La capacidad de influencia de los medios hegemónicos concentrados es inversamente proporcional a la capacidad de organización popular de los actores del conflicto social, cultural y político. Nosotros en el medio de estos trabajos fuimos convocados cuando el compañero, el queridísimo, el amado compañero Evo Morales se presentó por primera vez en la puja electoral, en el proceso electoral que por primera vez llegó a la presidencia el compañero Evo Morales. Nos llamaron para organizar lo que llamamos nosotros un observatorio de medios sobre el proceso electoral, inmediatamente preelectoral, electoral en sí mismo e inmediatamente postelectoral. Concurrimos a Bolivia, una serie de compañeros vinculados a estas prácticas, nos instalamos, nos juntamos con compañeros bolivianos y armamos un colectivo, nos capacitamos a los compañeros que había que capacitar, en fin, hicimos lo que había que hacer para armar un colectivo para analizar el comportamiento de los medios gráficos, radiofónicos y televisivos de Bolivia en el escenario electoral. Detectamos nosotros que salvo algunos medios comunitarios pertenecientes a los corazones territoriales y semánticos y simbólicos y de la palabra de los movimientos indígenas, con una capacidad de influencia muy limitada más allá de las barriadas, y que no componían más de una media docena de radios, de pequeñas radios de baja potencia. No había un solo medio comunicacional de Bolivia, salvo esos, un solo medio comunicacional de Bolivia, que no hubiese planificado y ejecutado la cobertura del proceso electoral en una actitud político-editorial abiertamente contraria y denostadora de la candidatura de Evo Morales. Nosotros hemos registrado editoriales de diarios centrales de La Paz, de Chuquisaca y de Oriente, ¿cómo se llaman? De Santa Cruz de la Sierra, en las cuales ni los más salvajes editoriales de los históricos diarios La Nación y La Prensa jamás se animaron. Digamos, al general Perón lo trataron de tirano, de ex tirano prófugo, a la compañera Evita, editoriales de principios de siglo sobre un candidato a la presidencia, lo trataban como el indio Beodo, textualmente. Y si no había un solo medio de comunicación que no militase desde el periodismo, de todos los mecanismos de encubrimiento de la defensa y de la militancia, de la palabra como militancia, porque hay que negarla, ¿no? ¿Qué hace TN en la Argentina? ¿Qué hacen los medios hegemónicos? Dicen, no, nosotros informamos objetivamente, esto es la verdad universal. No, no es la verdad universal, es la verdad, es su verdad, y que está bien que la tengan, pero no digan que es universal, esta es la batalla nuestra. Bueno, ninguno, salvo ese puñadito de emisoras de baja potencia, estaban fuera de una militancia encubierta o descubierta contra la candidatura de Evo Morales. Evo Morales, sin embargo, arrasó en las elecciones. Esto es un ejemplo de este principio, que la capacidad de influencia de los medios hegemónicos es poderosa, hasta que suena el escarmiento. ¿Qué es sonar el escarmiento en esta ecuación comunicacional? Hasta que los actores políticos, sociales y culturales contrahegemónicos entran en tensión desde sus cuerpos, desde sus propios sudores, hasta que el pueblo pone olor en la movilización popular y se organiza. No hay capacidad de influencia de los aparatos hegemónicos de medios de comunicación que pueda por sí misma, imponerse sobre la capacidad de organización popular de los actores del conflicto social, cultural y político. No hay ejemplos. Normalmente, cuando el actor social genera consensos, el actor social contrahegemónico, emancipatorio, genera consensos, gana, suma voluntades en un espectro policlasista amplio, policultural amplio, se organiza, se moviliza y lo que se dice en la jerga política, gana las calles, gana la movilización, los aparatos comunicacionales hegemónicos entran en crisis. Y es lo que ha pasado en la Argentina.
los medios hegemónicos han sido muy cuidadosos siempre a la hora de construir sentido común, tratando, que este es otro principio que nosotros elaboramos, trabajamos mucho teóricamente, tratando de cumplir con su tarea principal. ¿Cuál es la tarea principal en términos de propaganda del aparato hegemónico? Convertir a un principio de clase o de grupo en verdad universal. Es decir, convertir aquello que corresponde a los intereses de clase o de grupo de las pequeñas minorías en una verdad universal, que es válido para todos. Esa es la tarea central. Han sido siempre muy cuidadosos, porque para que eso pueda cumplirse necesitan de un altísimo grado de eficacia, necesitan convencernos, necesitan, digamos, necesitan convencernos de que el negrito que chorea tiene que estar preso y, si es posible, partirle la cabeza para que no robe nunca más un teléfono celular, es tan universalmente cierto como que llueve de arriba para abajo. Cuando logran eso, ganaron una batalla. Entonces, siempre han sido muy cuidadosos a la hora de la eficacia. Ahora, cuando las movilizaciones populares ponen sudor, sangre, lágrimas, olor, salen a las calles, generan consensos, amplían sus consensos, los medios hegemónicos entran en crisis. Se descuidan y tienen que salir a la batalla abierta. Es decir, el aparato mediático del Grupo Clarín, durante muchos años, con TN en televisión a la cabeza, fue muy cuidadoso. Las múltiples voces. Es decir, ellos no quieren desembocar en lo que es TN hoy. Que TN hoy llueve y la culpa la tiene el movimiento popular, digamos, ¿no? Es decir, hay una tormenta eléctrica y es una conspiración comandada por Cristina, digamos. Llegan a puntos de tergiversación que son violentísimos, ¿no? Entonces, pero a ellos no les conviene eso. Ellos llegan a eso porque los niveles de crisis y de tensión están creados por la aparición, la irrupción de este principio. Si las organizaciones populares, la movilización de organizaciones populares en conflicto con el poder hegemónico, hace que la capacidad de influencia de esos medios sea inversamente proporcional. Empiezan a perder eficacia. Y cada vez que uno percibe que se recompone el aparato mediático comunicacional, se recompone y comienza otra vez a ser un señorito y una señorita muy cuidada y bien peinada, y a no decir barbaridades, es decir, su intencionalidad política editorial se viste de percales y dejan de salir en pelotas a mostrarse como son, es porque estamos haciendo algo mal nosotros, las fuerzas emancipatorias. Es porque no ponemos en vigencia lo que tenemos que poner en vigencia, es porque nos retiramos de la movilización, es porque creemos erróneamente que es posible una comunicación contrahegemónica y emancipatoria con las mismas gramáticas del dominante, cuando los dominados en la lucha creemos que para poder terminar de definir en nuestro favor la confrontación con el dominado tenemos que hablar como los dominados, estamos perdiendo la batalla. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que crear un lenguaje nuevo, tenemos que crear una gramática nueva, tenemos que crear un modo de expresarnos diferente. No existe la posibilidad de un TN al revés. Un TN al revés, digamos, con los mismos formatos, las mismas gramáticas, que expresen, que pongan la adjetivación al revés, en el mejor de los casos es un placebo. En el mejor de los casos es tomarse un vaso de agua fresca para curar la fiebre que nos provoca una infección en el hígado. Entonces, este principio es enormemente complejo, pero creemos que en él radica buena parte del avance colectivo en las luchas por la democratización de la palabra. La irrupción de las organizaciones libres del pueblo. ¿Tenemos tiempo todavía? ¿Cómo vamos? Ah, bien. La irrupción de las organizaciones libres del pueblo y de las nuevas tecnologías modificó el tablero, absolutamente. Tampoco hay que caer en fetiches, compañeras y compañeros. Esto de que Internet es un espacio de democracia es una mentira absoluta. Pero es una mentira muy interesante, que cuenta con un gran aparato comunicacional. ¿Qué es? ¿Cuál es la mentira absoluta? ¿Es que es un espacio de democracia? No, Internet es del Pentágono, número uno. Internet fue elaborada teóricamente a partir de la matriz teórica de lo que se llamó el Grupo Escalón. El Grupo Escalón fue lo más avanzado en materia de comunicación segmentada, celular
ideada por las fuerzas los servicios de inteligencia nazis en la postrimería de la Segunda Guerra Mundial. Como los poderes hegemónicos, los imperios, lo que saben hacer es reclutar conocimiento, reclutaron, protegieron, a eso nos lo mandaron a Nuremberg, le dieron buenas casas en la Georgetown University en Boston, y ahí nace, contratados por el Pentágono, lo que varias décadas después es Internet. Digamos, y la llave de entrada y salida de Internet la tiene una oficina en el Pentágono. Así que, compañeras y compañeros, cuando nosotros nos mandamos fotitos de amor y mensajitos de amor por Gmail, tenemos la altísima posibilidad de que se estén cagando de risa en una oficina del Pentágono. Son tantos millones de mail que el Pentágono no es Dios tampoco, no es tanto, no tiene la ubicuidad eterna de Dios. Pero la matriz es esa. Y además, por cada mensajito de texto que nosotros, o mail, que nosotros fantaseamos con enviar, hay un accionista de una empresa de telecomunicaciones que se restrega las manos. ¿Por qué? Porque en el espacio político, administrativo, donde nosotros funcionamos, y le digo a mi mujer, prepara que ya llego, que los nietos no tarden, que ya llego, ya termino la clase, eso está facturando centavos de dólares por millones de minutos, por millones de segundos al mismo tiempo, para un puñado de 3 o 4 empresas en el planeta, que son las propietarias de, entre otras cosas, las grandes redes de satélites. Por eso la única explicación que tuvo el furcio, el lapsus, el disparate, porque además salieron a corregírselo, al ingeniero Macri ayer cuando dijo andan haciendo satélites. Entonces salió un documento del PRO y dice, no, le interpretaron mal. No, le salió del alma. ¿Para qué vamos a tener satélites nosotros? ¿Para qué? Para que dejen de ganar guita los satélites del Pentágono. O sea, que lo de la nueva tecnología como espectro de democracia hay que discutirlo. Lo que sí, y también hay que discutirlo desde la práctica, es que los movimientos emancipatorios de la palabra, de la medicina, los movimientos emancipatorios son terriblemente conspirativos, terriblemente violentos y terriblemente guerrilleros. No hay proceso revolucionario en la historia de la humanidad que no haya implicado un levantamiento, un carácter subversivo ante la moral, subvertir la moral, subvertir la norma de principio, subvertir el principio del fin, el principio de lo bello y de lo justo. Entonces, como hay una larga experiencia casi automática de subversión en los movimientos emancipatorios, lo que tenemos que hacer es hacer uso de lo que hacía, es decir, cómo se conforma la historia de la guerrilla. No estoy hablando del Che Guevara, estoy hablando de las guerrillas espartaquianas, estoy hablando de las guerrillas de América Latina, estoy hablando de los quilombos en Panamá en el siglo XVI, que son los levantamientos esclavos, para que nadie crea que estamos hablando de los montoneros o del Ejército Revolucionario del Pueblo. No, estamos hablando de historia de la humanidad. ¿Cuál es la técnica, el común denominador técnico en la práctica guerrillera? Lao Tse, es decir, técnicas del Lao Tse viejo, para que nadie sospeche nada, técnicas de la guerra, de la sociedad mandarina y de la dinastía Ming en China, que desemboca en que la formación de las guardias imperiales utilizaban las llamadas artes marciales, es la capacidad de fuego del enemigo. Digamos, es la captura de armas al ejército de ocupación para poder meterle bombas en la retaguardia. Bueno, la posibilidad que tienen las organizaciones libres del pueblo ante este control absoluto de los satélites es utilizarlos. Y se están utilizando. Una experiencia muy representativa de cómo las nuevas tecnologías en materia de comunicación no mediática tuvo lugar en los levantamientos en la banlieue, en las periferias de los barrios de París, hace 10 años. Yo pertenezco a una generación en la cual, cuando estábamos en Córdoba, en los días del Cordobazo, para avisar que la cana se aproximaba al barrio Clínica, salíamos los más jovencitos, nos mandaban a golpear con un fierro la columna del alumbrado. Los franceses pusieron en práctica, los hijos de inmigrantes franceses, castigados por la Sûreté, castigados por la policía, castigados por la televisión francesa, pusieron en práctica el mensaje de texto. Se avisaban con mensaje de texto por dónde entraba el aparato represivo. Y hoy nosotros tenemos un plexo comunicacional, la militancia en las redes sociales, que si bien son un segmento muy reducido de práctica política, muy reducido porque el fetiche... ¿Ustedes vieron la película de Almodóvar, esa de los tacos? ¿Cómo se llama el título? Yo me olvidé el título.
Claro, que es una película muy de los 90, muy pensada en términos de reflexión sobre lo que es el fetiche en el mundo de la erótica, desde una mirada eurocentrista de los 90. Por eso es el fetiche, digamos, el fetiche es cuando el cuerpo en sí mismo se desarraiga para transformarse. Bueno, vamos a cambiar de película, pensemos en el disquete de Un canto de la burguesía, ese ese oscuro objeto del deseo del genial Luis Buñuel, ¿no? Digamos, que trabaja sobre el fetiche en términos freudianos, etc. Entonces, el fetiche es darle a un espacio reducido la corporeidad del todo, el sentido del todo. Entonces, mi ubicación del goce en el mundo pasa por mi músculo, digamos. Entonces, ese es el fetiche, ¿verdad? Bueno, entonces con esto está pasando lo mismo, porque nosotros mandamos un títer y tenemos 5.000 amigos en Facebook, pensamos que estamos en el mundo. No, estamos en una franjita así chiquitita. De todas maneras, la multiplicidad de esas ilusiones hacen un aporte importante. Entonces, las nuevas tecnologías, como espacios de producción por el abaratamiento de costos, porque realmente es con talleres breves, es factible capacitar a decenas, a centenares de actores sociales e individuales en la práctica comunicacional a partir de las nuevas tecnologías, porque las podemos tener en el bolsillo, porque para pensar en un cortometraje de agitación política antes de las nuevas tecnologías teníamos que pensar en recursos financieros multiplicables por 100.000 respecto de los que necesitamos hoy, por una multiplicidad de factores económicos, comunicacionales. Es un espacio apropiado para ser capturado por la práctica política y la práctica comunicacional de los actores sociales contrahegemónicos, emancipatorios, de lo que nosotros llamamos las organizaciones libres del pueblo. Momento. Bueno, el héroe lo vimos. El gran desafío de la comunidad, las organizaciones libres del pueblo, imaginando sus propios medios, vías de comunicación, sustentabilidad y gestión. Este es un tema que a mí me apasiona y acá hay que ser políticamente incorrecto. Las organizaciones libres del pueblo, los actores políticos y sociales comprometidos con la emancipación, con la posibilidad de subvertir la indignación moral pequeño burguesa, con la capacidad de tener la plena conciencia y la plena seguridad de que a los extranjeros delincuentes no hay que expulsarlos, no hay que buscar el lugar del otro, porque entonces, ¿qué hacemos con nuestros delincuentes? ¿A dónde los mandamos? A Nadalandia, porque no tenemos a Bolivia donde mandarlos. La posibilidad de pensarnos a nosotros como sujetos permanentemente subversivos de todo orden que se quiera imponer como naturalización del poder, que es lo que decía Néstor Kirchner en un discurso allá en Parque Norte, en su primera intervención en el discurso a la militancia. Es decir, cuestionar todo aquello que sea imposición del poder. Si nosotros aceptamos eso como políticamente incorrecto, aunque a muchos compañeros les moleste, y aceptamos que las organizaciones libres del pueblo, los actores, a estos que ponen en crisis a la capacidad hegemónica de los medios de comunicación, básicamente son subversivos y básicamente tienen que ser reclamantes y no aplaudidores. Básicamente reclamantes y no aplaudidores. Lo tenemos que proponer, y lo proponemos desde la academia, del pensamiento colectivo, de la práctica política, que la ley de servicios de comunicación audiovisual, este conjunto de reflexiones y de prácticas y de saberes que el pueblo argentino ha sabido capitalizar en estos últimos 10 años en la Argentina en prácticas de comunicación y política del servicio de la emancipación, adopte una posición demandante, de exigencia, el pueblo demandando, el pueblo exigiendo, que es darle base de materialidad a estos discursos, a estas luchas. Tenemos que, y esto es políticamente incorrecto, a la emancipación, al proyecto que encabeza Cristina, al proyecto que refunda o que digamos, al proyecto desde el cual el compañero Néstor en el 2003 no hace otra cosa que recoger las mejores tradiciones del peronismo, el peronismo como revolución, del peronismo como hecho maldito del país burgués, diría John William Cook. Eso nos está convocando ¿a qué? ¿Qué es lo que necesitamos? No necesitamos
cadenas corporativas de televisión adeptas, adictas. No necesitamos C5Ns con periodistas Feynman defendiendo tal o cual politiquita tibiamente del gobierno nacional. No, porque es entrar en las gramáticas del poder. Nos van a traicionar, pero no nos van a traicionar, me corrijo, van a seguir siendo ellos. Y los estamos equivocando nosotros si es que creemos que podemos generar lenguajes subversivos, estructuras narrativas subversivas, relatos subversivos en el sentido histórico de la palabra, ¿no? En el sentido emancipatorio de la palabra, con las gramáticas anteriores. La historia de la literatura lo demuestra. Tuvo que aparecer Flaubert con Madame de Bovary para que nazca el relato burgués. ¿Ustedes se imaginan la novela burguesa con el mismo lenguaje del Quijote o del Dante? No, tuvo que aparecer el relato burgués, tuvo que aparecer esa maravilla que se llamaba Madame Bovary para que la modernidad encuentre su propio relato. Este es el gran desafío nuestro. Entonces, ¿en qué consiste esto? En reclamar que se tomen medidas públicas para darle base de sustentabilidad material al proyecto emancipatorio de las organizaciones libres del pueblo y sus artefactos de comunicación. Necesitamos fundar radios, canales de televisión profesionalizados, con tecnología de punta, para multiplicar las voces de la palabra emancipatoria. No tenerle miedo a la diversidad de las voces emancipatorias. Esto es políticamente incorrecto, a algunos compañeros les puede resultar un poco irritante, pero estamos ante un desafío maravilloso en la Argentina. Es decir, profundizar lo hecho, consolidar y profundizar lo hecho, o pasar o vernos en la triste realidad de volver a la resistencia, porque con un decreto, la patria restauradora del poder oligárquico, echa por tierra, con media docena de decretos, echa por tierra lo que con el dolor, la militancia de miles de argentinos de diversas generaciones pudimos plasmar en el 2003, en adelante. Yo sé que este cierre no es muy académico, pero yo creo que lo académico no puede ser entendido por fuera de lo político. Yo creo que todo conocimiento, y no solamente en ciencias sociales, ¿no? En ciencias duras también, tiene una implicancia, una encarnadura profundamente política. Y la producción de conocimiento en el área de las ciencias sociales, que es el área de la comunicación, es el área a la cual pertenece, tiene una profunda encarnadura política. Y quienes participamos en la militancia, en la docencia, en la producción de ideas, en el diálogo entre los distintos actores del pueblo, tenemos una maldita manía felizmente incorregible, que es, en clave argentina, seguir trabajando para la destrucción del país burgués en el sentido kukiano de la palabra, para seguir produciendo y reproduciéndonos como el hecho maldito para el país de los dominadores. Muchas gracias, compañeros, por haberme prestado la oreja. Bueno, compañeros, vamos a empezar la parte de las preguntas. Hemos tenido muchísimas, como siempre, y muy variadas. Así que vamos a tratar de responder la mayor cantidad posible. Víctor, ¿podrías extenderte en el carácter propagandístico de toda comunicación? ¿Cómo puede ser propaganda un aviso de jabón cremoso? ¿Cómo no entiendo la pregunta? Si podrías extenderte en esto del carácter propagandístico de cualquier forma de comunicación y nos dan el ejemplo de una publicidad de jabón, ¿cómo es eso, propaganda? ¿Cómo es propaganda? No, la propaganda, a ver, la propaganda es un género muy amplio. Hay muchos trabajos teóricos. En la bibliografía que yo dejo para acompañar esta exposición, hay un capítulo sobre el concepto de propaganda, ¿no? Para el cual no voy a remitirme. Pero básicamente deberíamos recordar que la propaganda es un género
un género más de la comunicación, que tiene algunas, que encierra dentro del concepto genérico algunas especificidades. Una de ellas es la publicidad. Cuando un canal de televisión o en una radio o en un cartel luminoso se auspicia un jabón cremoso, pues con eso, si yo me lavo la cabeza con ese jabón cremoso voy a ser más lindo que Brad Pitt, cosa que es una barbaridad, estamos ante un hecho publicitario. La propaganda es un instrumento comunicacional, es un género comunicacional, es una producción comunicacional, una producción semántica tendiente a la creación de convicción en favor de una parcialidad, que puede ser una marca de jabón o un partido político o un concepto estético. Cuando se inscribe en el terreno de las prácticas comerciales, es decir, una crema, un jabón cremoso, como se llama esto, estamos ante un acto de publicidad. Hay otros actos de propaganda, como el periodismo, que lo que propone es la utilización de una serie de instrumentos técnico-profesionales tendientes a convertir al sentido de grupo, la afirmación del grupo o de la clase, en un sentido de valor universal a través de la selección de los temas a tratar, la selección de las voces que nos cuentan ese tema y... perdón, me olvidé de pagar esto, ahora sí. Decía que nos... me perdí. Yo estaba diciendo, sí, que el periodismo no es una publicidad, es un género de propaganda, es una especificidad dentro del género de propaganda que tiende a generar un sentido común, digamos, un sentido de pertenencia, un sentido de identificación a un sistema de valores, que apela a recursos técnicos profesionales sobre el mundo de la información, utilizando agenda, es decir, un tema a tratar, la agenda, los temas que elige un diario o un noticiero, utilizando las fuentes o las voces y qué voces se utilizan para narrar los temas que se eligen y utilizando, y esto es lo más rico de toda la creación periodística, utilizando los estilos. ¿Cuáles son los estilos gramaticales, televisivos, radiales, prensa escrita, prensa digital, para poner en tensión, para poner en escena a esa agenda, a esos temas con esas voces? Ahora, el sentido de esta construcción periodística es utilizar la información, la interpretación de la información para generar un sentido, para generar una adscripción o un rechazo a un sistema de valores. En ese sentido el periodismo es propaganda. La diferencia entre la publicidad y la propaganda, yo hace muchos años escribí un artículo que se llama Coca-Cola no refresca mejor. Cuando la empresa Coca-Cola inundó el planeta de la consigna Coca-Cola refresca mejor, era una consigna publicitaria. No había ninguna fuente, ningún documento que lo sustente. Es lo más parecido a un acto de fe. Así que hay que tener fe en que refresque mejor. Millones de seres humanos manifestaron un acto de fe sobre qué fresco, qué lindo, con este calor, ¿cómo me tomaría una Coca-Cola? Bueno, es un efecto, habla de la eficacia de esa elaboración publicitaria. Ahora, si yo escribo un artículo diciendo que Coca-Cola refresca mejor, dijo Jerry Adams, el supuesto ingeniero técnico jefe de laboratorio de Coca-Cola de la planta central en Atlanta, porque señaló en la fórmula original de Coca-Cola, adaptada a nuestros días, el componente H34_25 del producto goma, que es el que utiliza la Coca-Cola, mentira, estoy inventando, provoca en el sector papilar izquierdo superior o en la corteza. Bueno, Jerry Adams puede estar diciendo un disparate o puede estar informando sobre un hallazgo provisorio de la ciencia aplicada a la producción de bebidas gaseosas. Pero es un hecho periodístico. Si es un disparate, que se haga cargo Jerry Adams. Yo como periodista estoy contando que Jerry Adams trata de explicarme por qué la Coca-Cola refresca mejor. En ambos casos coincidimos en un objetivo. Los periodistas que escribimos Coca-Cola refresca mejor, porque Jerry Adams nos lo explica en una conferencia de prensa, o el tipo que se le ocurrió decir Coca-Cola refresca mejor e inundar al planeta con esa consigna. Coincidimos en algo. Estamos tomando partido por algo. Nos interesa algo. Yo estoy tomando partido por informarle a una serie de sujetos en el planeta la importancia de saber cuál es el contenido de la Coca-Cola. Digamos,
Cuando yo cubro una manifestación en la cual yo estoy al frente, supongamos, de un periódico y hay una manifestación obrera en un cañaveral en Tucumán y la policía le cae a palos a la manifestación porque estábamos en un gobierno antipopular en el año 2000, bueno, Canal TN, el periódico que yo dirijo, la radio del movimiento obrero, todos van a cubrir el mismo hecho. Ahora el asunto es cómo recorto el hecho. ¿Cómo recorto el hecho? ¿A qué voces recurro? ¿A quién recurro? ¿Al golpeado o al policía que lo golpeó para explicar esto? La trampa es, no, recurro a todas. Bueno, yo recurro a todas. ¿Cuál pongo primero? ¿Cuál pongo segunda? ¿Qué acento pongo? ¿Qué jetita pongo cuando comento lo que dijo el Cana? ¿Y qué jetita pongo cuando comento lo que dijo el pobre Ciruja que lo cagaron a trompadas? Digamos, estos son estilos. Ahora, la realidad, las fuentes, la agenda, los hechos, las voces y los estilos. Lo que estamos haciendo, todos los periodistas, es tomando partido por ese hecho político. Entonces estamos incurriendo en un acto de propaganda. A los periodistas, esto les molesta a los periodistas porque se les viene abajo el andamiaje de que somos tipos de la objetividad y de la verdad y que sí, les molesta muchísimo. No, estamos haciendo propaganda. Estamos tomando partido por un actor colectivo o individual en la disputa por el poder. No hay práctica periodística que no dispute poder, inclusive el Servicio Meteorológico de la BBC de Londres, que muy suelta de cuerpo resolvió que Turquía no era Europa. Muy bien, entonces todo contenido es necesariamente político, pero en tu exposición también decías de alguna manera que toda forma también es política y eso generó varias preguntas. Jorge, desde acá de la UNLA, Griselda, de Córdoba, entre otros más, nos preguntan acerca de cómo romper con esta gramática de los dominantes y mantener viva la exigencia emancipatoria en las organizaciones libres del pueblo. Si yo contestase cómo romper con las gramáticas dominantes para generar gramáticas emancipatorias, estaría entrando en una contradicción existencial, casi en un pecado capital. Estamos en el ámbito de una universidad. Las universidades, a partir de la imposición... Ustedes saben que cuando se creó el Instituto de Estudios Gino Germani, que funda en la UBA... desde el Instituto Gino Germani se funda lo que se llama la Sociología Contemporánea Moderna en la Argentina. En las actas de fundación de ese instituto se decía, ahora sí ha llegado el momento de la ciencia, del saber científico en serio. Años 56-57. ¿A qué se refería? Claro que ya habían caído las bombas sobre la Plaza de Mayo, habían derrocado al gobierno popular. A partir de ese momento, en nuestras universidades se impone algo que todos los que circulan por las universidades lo hemos sufrido como víctimas y lo hemos sufrido como victimarios, porque el victimario se transforma en víctima de su propio discurso. ¿Qué es la monografía? Cuando uno de nuestros chicos en la universidad tiene que aprobar una materia, tiene que presentar su trabajo de tesis para obtener su título de grado, cuando tiene que ser magíster, cuando tiene que ser doctor, ¿qué es lo que presenta? Hay toda una serie, hay un andamiaje que es los mecanismos de construcción de discurso académico, que está basado básicamente en la monografía. La monografía es el discurso del neoliberalismo, la monografía es el discurso de los poderes hegemónicos. ¿Qué quiere decir monografía? Escritura única. El pensamiento es enemigo ontológico de la escritura única. Si hubiese habido escritura única durante todo el tiempo de la humanidad, andaríamos en pelotas y a los gritos sin penicilina, señores, compañeras y compañeros. El conocimiento sale de la multiplicidad de escrituras y de palabras. Entonces, yo no puedo proponer cuál es la fórmula. Lo que sí puedo, apasionarme por un diagnóstico y recurrir a la historia. La sociedad burguesa, tal cual entendemos de una mirada eurocentrista de la historia contemporánea, que es la que irrumpe como por convención con la Revolución Francesa y el poder burgués en el mundo, requirió de una literatura, requirió de una novela. Hoy citaba yo el ejemplo de Madame Bovary, el nacimiento de la novela moderna, que crea personajes, estilos, decires, fórmulas coloquiales, que es el hablar burgués, es nuestro hablar. Digamos, de alguna manera, nuestro hablar, nuestro comportamiento sigue siendo el de Madame Bovary. Más allá de, digamos, que estoy simplificando en exceso, pero para entendernos.
Entonces es muy difícil decir cuáles son las gramáticas apropiadas a una narrativa periodística o literaria o poética. En la poesía hay multiplicidad de ejemplos, ¿no? Hoy estaba leyendo yo muy temprano los viejos poemas de don Fermín Chávez sobre poesías para matreros y matreras, resemantizando el concepto de la palabra matrero y de matrera, que son luchadores sociales por la patria, digamos, y no cuchilleros perseguidos por la policía, digamos, ¿no? Entonces la poesía y la literatura nos da múltiples ejemplos, pero como la comunicación es básicamente es un fenómeno muy atado a los poderes concentrados de la economía, el adocenamiento es mucho más complejo. Además, tiende a trabajar sobre la corteza del aparato de sentidos, a formar sentido de lo bueno, de lo feo, de lo justo y de lo injusto en amplios sectores de la población. Entonces se sintetiza todo. Se sintetiza, se homogeneiza, se pausteriza, con la falsa idea de que lo pausterizado y lo homogeneizado es de más fácil comprensión. Entonces es muy difícil decir que. Lo que sí, la historia demuestra que para producir un nuevo sentido de la vida, digamos, por ejemplo, que sea ontológicamente injusto y un delito de lesa humanidad, producir condiciones económicos, sociales y culturales que puedan provocar pobreza. Todo tipo que tiene un discurso o produce algo en la vida práctica que genera un pobre es un delincuente. Supongamos que yo estoy por eso. ¿Cómo hago para trabajar esa idea? Básicamente subvertir las gramáticas que han logrado a lo largo de los siglos establecer que la pobreza es casi como la lluvia, digamos, es un hecho natural. La pobreza no es un hecho natural. A mí se me ocurre que el ejercicio, el desafío, pasa por el carácter subversivo. Por ejemplo, yo soy un admirador de la literatura del Marqués de Sade y soy un admirador del posicionamiento ideológico del Marqués de Sade cuando le dijo, ustedes quieren la revolución, miren, la revolución es esto, vamos a armar un despelote terrible en el aparato de sentidos. Yo voy a hacer el amor con mi hermana y en público además. Y voy a invitar al portero de mi edificio a que me explique cómo hacer el amor con mi hermana. ¿Ustedes quieren la libertad? Bueno, vamos a trabajar. Un gran juego poético el que hizo. Ahora, el Marqués de Sade fue el inventor de una gramática panfletaria, no programática. Panfletaria, el programa o el manifiesto es un programa, es elegir un destino común, es decir, las luces de la vida, digamos. El manifiesto comunista o todos los manifiestos lo que proponen es cuando lleguemos a aquel objetivo la humanidad va a ser feliz. El panfleto no, el panfleto es luchemos, convoquemos en función de un programa o de un no programa. El Marqués de Sade, que estaba preso en la Bastilla, por eso lo sacaron de la Bastilla, inventó el cartelón. En los días previos a la toma de la Bastilla, el Marqués de Sade inventó tirar las sábanas llamando a la toma de la Bastilla. Al tipo lo rajaron de la toma de la Bastilla. Bueno, él creó un cartelón retomado por la Revolución Cubana, por la Revolución Cultural China, retomado de alguna manera por la tiza y carbón, por la cortapluma en el árbol de la esquina de mi casa, bueno, pues yo lo hice. Me no vuelve, digamos. Eso nace de ahí. Son gramáticas nuevas. Por ejemplo, en los tiempos, yo no voy a hacer una formulación teórica, pero voy a dar un ejemplo de algo que siempre me ha conmovido desde la primera vez que lo escuché. Hay una agrupación que se llama, creo, Movimiento Nacional o Agrupación Nacional Putos Peronistas. Tiene un programa de radio que se llama Por el Chori y por la Torta. Entonces, ¿qué es lo que yo rescato? Y hay una posibilidad de trabajo en nuevos estilos o nuevas gramáticas, que es apelar a aquella vieja tradición libertaria, libertina del poder de la burguesía, cuando la burguesía se soñaba a sí misma como liberadora, antes de la cristalización napoleónica, cuando se decidió acometer el mayor acto liberador, que es el parricidio, cuando le cortaron la cabeza al rey. Y acá no se jode más porque a papá lo matamos y el Estado no sos más vos, viejo, te quedaste sin mate, le dijeron. Entonces, eso era el carácter revolucionario de aquella burguesía que se pensaba a sí misma como eternamente revolucionaria, ¿no? Bueno, pues esto le duró poco el tema. Pero entonces propuso estas formas revulsivas de filosofía en el tocador del Marqués de Sade, que son formas revulsivas, son formas, bueno, hay que apelar a formas revulsivas. Yo siempre celebro la gramática radiofónica de este programa Por el Chori y por la Torta del Movimiento Nacional de Putos Peronistas, revulsivo, donde dicen, perdóneme, no se equivoque, yo no soy gay son los gorilas, yo soy puto. Digamos, entonces, estas son gramáticas nuevas, es decir,
advertir que la categoría de opción de género y de opción y de libertad sexual tiene una lectura de clase, tiene una lectura ideológica. No es lo mismo ser puto que ser gay. Digamos, plantear por el chori y por la torta. Y yo siempre aplaudí, y me pareció fascinante, un caso, es un caso, ¿no? Se me ocurrió en este momento, cuando estábamos armando las preguntas, las respuestas, que son propuestas de estilos, de gramáticas revulsivas. Digamos, los movimientos emancipatorios, los movimientos que buscan que proponen la liberación, tienen que ser profundamente provocativos, profundamente revulsivos, y tienen que ser profundamente destructores del ensoñamiento burgués. Tenemos que seguir, hay que buscar todas formas que reivindiquen y materialicen en la palabra y nos reconstituyan permanentemente y nos identifiquen permanentemente como los protagonistas del hecho maldito del país burgués. Es decir, tenemos que seguir maldiciendo al país burgués. Ahí, digamos, dicho más callejeramente, hay que seguir cagándose en la cultura burguesa, digamos, y buscar los elementos revulsivos, queda feo, ¿no? Un doctor en comunicación, sí. No existen las malas palabras, existen las palabras bellas o las palabras no bellas, y esto es una categoría poética. La palabra cagarse en la cultura burguesa, la expresión cagarse en la cultura burguesa, a mí me gusta, a otros no les puede gustar, así que... Muy bien. ¿Cómo llegar al Marqués de Sade de la Unidad Básica? Sería algo por el Marqués de Sade sería peronista. Absolutamente revulsivo, absolutamente, digamos, los libertinos que resumían aquel pensamiento revolucionario del siglo XVIII, provenientes y del siglo XIX, provenientes de la Ilustración y de lecturas revulsivas en torno a la Ilustración, en América Latina se trasladaron. Hay un texto, una maravillosa novela. Bueno, a propósito del texto, una posibilidad de explorar las fórmulas del lenguaje, de las gramáticas, de los estilos contrahegemónicos, de crear nuestros propios estilos, es recuperar aquellos estilos fundacionales de lo latinoamericano. Y nosotros tenemos como latinoamericanos un estilo fundacional en tanto estilo, que es el llamado barroco latinoamericano. Por ejemplo, un noticiero en clave de la poética de Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Por qué no? Entonces, esto me hizo acordar esto que estaba recomendando, que decíamos los libertinos. ¿Llegaron a dónde los libertinos? ¿Dónde se plasmaron? Cuando la burguesía que cristaliza y salta de su ilusión revolucionaria a su opción como dominante, como esclavizante, las luces, la ilustración, el carácter libertino es retomado en las luchas emancipatorias de América Latina. La primera revolución emancipatoria libertaria de América Latina la protagonizan los esclavos de Haití. Y hay una novela maravillosa que es Búsquedas del lenguaje, que se llama El reino de este mundo, del gran Alejo Carpentier, donde tiene una parrafada, una página y media, que describe el carácter orgiástico del asalto de los negros y de los esclavos sublevados por la fundación de un Haití libre, cuando entran a las bodegas, a las entinas, a las bodegas y a las cocinas de la casa del gobernador. Entonces, las parejas de esclavas y de esclavos fornicaban desmedidamente sobre los arenques aceitados y se emborrachaban con los vinos de Oporto. Entonces esto era revulsivo. Y desde un lenguaje que abreva en el barroquismo, ¿no? Es decir, lo que sucede es que el lenguaje burgués es un lenguaje utilitario. Tenemos que entender a la literatura de la misma forma que entender la boleta de la FIP. Tenemos que entender a la poesía de la misma forma que entendemos lo bueno que es lavarse la cara con jabón cremoso. Entonces, si yo en vez de proponer para lavarte la cara y poder ser como Brad Pitt, utilizar jabón pirulín, yo digo Pitt, Brad, pirulín, mozo cree. No soy eficaz. Y lo que hace falta es no ser eficaces. La eficacia es un principio burgués. Ese es el tema. Muchas de las preguntas iban un poco hacia ese lugar, respecto a las dificultades que tienen las organizaciones para desarrollar una comunicación comunitaria con un lenguaje propio, o también nos preguntaban cuáles son las mejores herramientas
para llegar eficazmente al pueblo desde un partido político. Bueno, ahí está también la palabra eficaz, ¿no? Todo el tiempo presente. Sí, la eficacia en sentido burgués hay que descartarla. Lo que nosotros tenemos que ser, tenemos que proponernos cumplir es con objetivos que conviertan a nuestros discursos, nuestras maneras de interpretar el sentido en términos liberadores, ¿no? No hay recetas. Yo creo que un partido político que quiere comunicar con eficacia, a lo mejor se van a enojar quienes dicen, por ejemplo, no hay que utilizar más la palabra gestión. La gestión es una palabra del neoliberalismo. Los estados no se gestionan los almacenes, las fábricas de jabones cremosos. Los estados se administran. En la Constitución prevé 3 poderes. El legislativo, que crea nuestras normas jurídicas, el ejecutivo, que crea un plexo de disposiciones de Estado para ejecutar esas normas jurídicas, pues se llama ejecutivo, no se llama el poder gestionante, no se llama gerencia. Nosotros no elegimos gerente de la República, elegimos presidente de la República. Y un poder judicial que debería aplicar la ley, ¿no? Interpretar y aplicar la ley. Entonces la palabra gestión hay que erradicarla y la palabra eficacia habría que resemantizarla, digamos. La eficacia en términos de alcanzar algunos objetivos propuestos por un partido político es utilizar, se me ocurre a mí, todo el plexo comunicacional mediático y no mediático. Un Facebook y un Twitter y las redes sociales y un blog del partido político y un periódico del partido político puede reemplazar el diálogo en la plaza, en la puerta de la calle, en la fábrica, en la universidad. A lo mejor el mejor camino de la comunicación para un partido político, depende de qué partido político, ¿no? Y cuál sea el propósito. Para un partido político que se inscribe en las luchas emancipatorias es el diálogo, es sentir el olor de mi interlocutor, digamos, ¿no? Muy bien. Hablabas de internet recién y nos habían preguntado desde acá de la UNLA si no habría que tratar de lograr la estatización de internet o tratar de tener mayor control sobre este grifo que vos mencionabas. Sería una medida muy saludable, es una batalla difícil. Incorporar Internet, a mí se me escapan aspectos técnicos, digamos, sobre la factibilidad, ¿no? Esto habría que hablar acá hace falta opiniones técnicas al respecto, pero lograr que Internet sea un espacio público en serio, digamos, me parece que es una batalla digna de ser pensada, digamos, ¿no? No tengo la menor idea por dónde entrarle a eso, ¿no? La verdad que no tengo la menor idea, pero lo que sí es factible es la regulación de las redes informáticas por parte del Estado, digamos, ¿no? Y de hecho los titulares de Internet lo hacen, digamos, los titulares de Internet lo hacen. Internet es una plataforma que pertenece en última instancia a la Secretaría de Defensa de Estados Unidos, al Pentágono. Es decir, el tema es cuáles serían los mecanismos técnicos, institucionales, para trabajar. Hay organismos de Naciones Unidas vinculados a esto, ¿no? Que trabajan el derecho de las tecnologías. Es un tema que a mí se me escapa. Como programa político, sí, sería interesantísimo poder contar con un sistema de redes sociales y de informática en el cual, al servicio de los grandes intereses colectivos, representados por un Estado democrático, popular, republicano, sí, claro. Muy bien, bueno, tenemos que ir cerrando, ya así continúa el día. Sí. Uh-huh. Permítanme que la lea para que la escuche el resto de las universidades. Dice el compañero acá presente que por un lado el gobierno distribuye computadoras haciendo una medida democratizadora y por otro lado arancela los dominios de Internet y si no hay una contradicción ahí. Yo no soy una voz autorizada para eso, porque se me escapan algunos aspectos legales y técnicos de esto. Dicho así, sí es una contradicción.
No sé si hay un marco regulatorio internacional que le permita el no arancelamiento de los sitios de Internet. Yo lo desconozco eso. En una época había sitios arancelados y sitios no arancelados, el .org, el .com, ¿no? Ahora, yo no sé cómo es actualmente eso. Bueno, ahí se modificaría, ¿no? Esta explicación modifica, digamos, no está tan mal de encontrar elementos de arancelamiento. Depende cuál sea el arancelamiento. Si yo pongo si se pone un arancelamiento millonario, solamente van a poder acceder a los dominios las transnacionales. Ahora, si se arbitra una forma de el arancelamiento como estímulo o como desestímulo de la apropiación y de la especulación sobre dominios, puede ser una medida razonable, y en ese sentido no entraría en contradicción con la distribución de computadoras para los pibes o los espacios de Wi-Fi libre. Yo como principio, como norma, digamos, suscribo a todo aquello que sea gratuito y público y que le duela a quien le duela, digamos. De todas maneras, creo que hay que tener una dosis importante de análisis político sobre los hechos puntuales para ver cuáles son los mejores caminos políticos a ese objetivo. Sí, yo quisiera realmente, digamos, como objetivo estratégico, como objetivo soñado, yo estoy en contra de la propiedad privada, digamos, lo digo abiertamente. Me parece que la propiedad privada no es como la lluvia, ni como la pobreza. Como la pobreza no es como la lluvia, la propiedad privada no es como la lluvia. No es un hecho natural. Entonces, me encantaría que todo esto sea fuera. Ahora, no sé, digamos que creo que es bastante complejo en un mundo de altísima complejidad, con los desequilibrios y las asimetrías tecnológicas, económicas, financieras, cómo llevar adelante esto. Si se arancelan las nominaciones de sitios de Internet como elemento regulatorio para evitar el agiotismo, la acumulación y la acaparación con fines inconfesables o confesables, no me parece mal. Ahora, en un contexto que tenga en cuenta todas estas variables, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora avanzamos hacia el almuerzo y después a los talleres, en donde vamos a discutir todos estos temas entre nosotros. Desde ya muy agradecidos por tu presencia, Víctor. Te cedo la palabra para un cierre. No, el agradecido soy yo por una oportunidad siempre para quienes trabajamos en la comunicación, y además de la comunicación en la docencia, es muy gratificante poder ser sujeto partícipe de este tipo de diálogos, de ida y vuelta, ¿no? Muy agradecido a la Universidad de Lanús, muy agradecido a mi admirada y querida amiga rectora de esta universidad, Ana Jaramillo, y a todos los compañeras y compañeros que posibilitan este espacio, que me parece maravilloso. Agradecido por haberme permitido formar parte, aunque sea mínimamente, de él, y nada más. Como está presente el almuerzo, vayan a morfar y después vayan a los talleres. Muchas gracias por todo.